Yo quiero que comprendamos que somos ciudadanos libres, profundamente libres, que no nos dejamos someter por apasionamientos ideológicos y nos inunda la irracionalidad. Somos esencialmente colombianos y nada ni nadie nos nubla la razón ni nos neutraliza nuestro espíritu crítico. A algunos no les gustan ciertas reflexiones y reclaman, eso está bien. No tenemos que pensar igual ni nos vamos a agredir en la esfera personal por ello, pero sí tenemos el desafío diario todos los días de comprender mejor los fenómenos que nos afectan de manera objetiva y responsable. Entonces el peso colombiano sí se está devaluando y el fenómeno se ha venido agravando en los últimos 4 meses. No lo tomen a mal. Yo entiendo que muchos aprecian muchísimo al gobierno y eso me encanta, que crean en algo, que tengan esperanza. Y no soy yo quien busque socavarles esa esperanza, no, que va. Al contrario, sigan creyendo, pero no hay mejor apoyo ni más grande amor que aquel que sabe corregir en función de evitar futuros sufrimientos a quienes uno quiere. Miren, solo Argentina y Colombia estamos atravesando una crisis de devaluación bárbara. Ni siquiera Rusia o Europa con la guerra experimentan este problema. Los países vecinos, Perú, México, Bolivia y Brasil, no tienen semejante crisis que estamos atravesando nosotros. Pero para que lo vean con más claridad, analicemos con este gráfico el comportamiento del dólar en los últimos años. En junio 17 de 2018, cuando gana Duque, el dólar mantuvo una estabilidad relativa por aproximadamente 2 años, en un promedio de 3.300 pesos hasta la llegada de la pandemia. Eso ocurrió el 6 de marzo de 2020, que se anuncia el primer caso y ya los mercados sabían lo que se nos venía pierna arriba. Entonces el dólar rompe la barrera de los 4.000, pero se logra estabilizar en un promedio de 3.800 por 2 añitos largos, hasta la elección del presidente Petro el 19 de junio de este año. Bueno, y ya elegido Petro, los mercados inversionistas sabían que posiblemente se concretaría una serie de ideas anunciadas en campaña, ¿cierto? Y a partir de ese día empieza la trepada en reacción al nuevo modelo de desarrollo económico. Hay quienes se molestan con estas reflexiones, pero ahí es cuando yo me pregunto, ¿por qué se molestan? ¿Por qué desconocer los cambios que traen otro enfoque? ¿Acaso ustedes no son conscientes de que el modelo de desarrollo socioeconómico de Iván Duque y el de Gustavo Petro son muy distintos? Son muy distintos. Y la gente votó por eso. No hay nada que sorprendernos. Esa fue la válida y legítima elección de los colombianos. Gustavo Petro y su modelo, un modelo profundamente estatista, que agranda el papel del Estado, que recauda más impuestos y le quita margen a la economía de a pie. Estigmatiza a los ricos, que los ricos son esto, que los ricos no sé qué, que les vamos a quitar, que les vamos a hacer. Prefieren callar la divergencia, que se calle la jeta, que no diga, que no moleste. Usted sabía los planes de impunidad, perdón social para todos los grupos criminales. Yo recuerdo que desde campaña estaban diciendo que iban a perdonar al ELN, que iban a perdonar a los paramilitares, que cometieron actos de terror y de vandalismo y destrucción de comercio y agresión de gente en las calles. Y todos sabemos que cuando hay más violencia, pues si hay más delito, pues se espanta la inversión, obvio. También se sabía que se iba a aumentar el gasto público, que iba a haber más subsidios, que desincentivan el esfuerzo, todos lo sabíamos. Un gobierno que restringe el desarrollo minero energético también fue ampliamente anunciado. Pues ustedes saben muy bien que es el motor de la industria y el crecimiento económico de todos los sectores. Todos los sectores dependen de este renglón. Usted todo eso lo sabía y las consecuencias. A eso le votaron. Entonces no se emberraque porque hagamos estas reflexiones, no se emberraque conmigo ni contra todos los que no creemos en ese modelo de desarrollo. Simplemente buscamos hacer reflexiones con otra perspectiva. La divergencia es sana, estamos todos aprendiendo, observando, participando para en algo incidir. Esa es la democracia, tranquilos. Entonces, en los últimos 4 meses desde que se eligió el nuevo modelo y diferente modelo, el peso se ha devaluado en casi 22% frente al dólar. Hagamos un zoom a este gráfico. Entonces veníamos con un promedio de 3.800 pesos por dólar. Y en este punto gana las elecciones el modelo que propone profundizar el estatismo en Colombia. Y mire cómo cambia la tendencia, es evidente. En menos de 4 meses se nos descuaderna la moneda en 22%. Mientras que los 4 años anteriores, todos en su conjunto, se devaluó un 35%. El salto es abismal, preocupante y sí, sí es excepcional frente a otros países. No es cierto que eso está pasando en todo el mundo y que todos los países atraviesan una crisis similar. Que la guerra, que la inflación por el dólar americano, mira, no. Acá en nuestra macrorregión, en Latinoamérica, solo Argentina y Colombia vienen empeorando sostenidamente los últimos 4 meses con 24% y 21.9% respectivamente de evaluación. Chile también está grave, pero lejos de nosotros, con casi la mitad. En cambio, miren, Brasil, Bolivia y México vienen sorteando el problema, por las razones que sean, ahí van. A Perú le ha ido mal, sí,
pero está en márgenes de devaluación parecidos a los de Europa o Rusia, que tienen crisis de coyuntura mucho más complejas. Entonces el problema en Colombia sí es crítico y podemos revertirlo si se adoptan las medidas pertinentes, que sabemos que no las van a adoptar porque es un mandato democrático, eso fue lo que se eligió. Y bueno, acá solo estamos analizando el tema. Y bueno, tres posibles preguntas que pueden surgir después de ver esta tendencia bien preocupante. Uno, bueno, Puli, digamos que es cierto, le compro la idea de que el peso se está devaluando. Pero ajá, ¿y eso por qué es grave? Es grave, no nos engañemos, es grave porque el IPC puede llegar al 12% o más este año. ¿Qué es el IPC? Significa que todo subirá en promedio 12%, cuando antes en promedio subía 2%, máximo 4%. Para poder compensar esa subida, tocará hacer un aumento al salario mínimo al menos de 3 o 4 puntos por encima del IPC. Es decir, que para no fregar a la clase trabajadora, el salario mínimo debe subir al menos 15%, 12% más 3%. Una subida del 15% del salario mínimo es muy alta. Muchas microempresas, pequeños negocios se van a reventar y a algunos pues les tocará cerrar o despedirán gente, recortarán gastos. Eso trae más desempleo y recuerden que al menos un 70% de todos los empleos que se generan en el país los producen microempresarios. Entonces tasas de interés altísimas, un acceso restringido al crédito y un país que pierde cada día capacidad productiva con un costo de la vida que no alcanza para nada, microempresas cerrando y el desempleo galopante, pues esto es un desastre. Y aún hay diciendo gente que la devaluación no la afecta y es que porque no ganan dólares, por Dios. No nos podemos permitir esto. Dos, usted también dirá, bueno, Pulido, tiene razón. No es conveniente que sigamos devaluándonos. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Pues la verdad es que es muy sencillo. Hay que volver a equilibrar la balanza de ingresos de dólares al país y fortalecer el valor del peso, respaldar una productividad. ¿Cómo se hace eso? Por un lado, fortaleciendo la capacidad productiva de hidrocarburos, mover el petróleo, la gasolina y el gas. Eso le inyecta dólares a nuestra economía. Entre más dólares por cada peso, pues se valoriza el peso colombiano. Eso es como el Uber. Entre más carros por servicio, más barato. Si escasean los carros, se pone más caro. Igual ocurre con el dólar. Entre más haya en Colombia, más baja el costo de cada uno y le da más capacidad adquisitiva al peso. Además que no nos digamos mentiras, la industria del petróleo y del gas junto con todos los derivados generan jalón al desarrollo industrial y la generación de empleo. No, pero el medio ambiente y la responsabilidad social de las comunidades, pues hay que gestionarla. Para eso se eligió este gobierno, para adoptar medidas que protejan mucho más el medio ambiente y sean más amables con el desarrollo social. Hay que implementar estrategias de la mano de un plan de transición de energías limpias, como de hecho se ha venido haciendo. Claro que sí, pero no acabar la industria y el bienestar de las multitudes. No. Adicionalmente es clave impulsar las exportaciones y fortalecer la internacionalización de las empresas, de los negocios, pero no con ultimátums, como hace la reforma tributaria a zonas francas, sino con acompañamiento técnico y planes de crecimiento. Ojo con la reforma tributaria, va a extraerle 22 billones de pesos a una economía frágil como la colombiana y eso pondrá en jaque a todo el modelo de productividad. Hay que bajarle esa pretensión y pensar en una reforma de máximo 12 billones que pueda asumir principalmente los retos de compra de tierras, que son importantes, el desarrollo agrario y la protección social de los adultos mayores desprotegidos. Con ese alcance es suficientemente ambiciosa la reforma y no arruina la economía. Otra cosa, esta violencia está desbordada, si nadie se anima a invertir en un país donde extorsionan, secuestran y matan por 5 pesos, eso no atrae la inversión. El presidente podría acotar su proyecto de paz con el ELN y generar unas condiciones de sometimiento a las bandas criminales y pare de contar. Al resto, justicia implacable y una capacidad militar y policial para desarticular bandas y someter al crimen con todo el poder del Estado. Y no este círculo eterno de perdón y tolerancia, Lampa, que nos está ahogando. Bueno, entre otras medidas que podrían ponerle freno a esta devaluación. Los más sensatos se podrán preguntar, bueno, Pulido, puede que usted tenga razón, pero entonces, ¿por qué no se adoptan estas medidas que usted dice? Hombre, porque este fue el rumbo que se adoptó de buena fe, hastiados de tanta pobreza, precariedad, un país lleno de corrupción, de dificultades, pues se escogió el gobierno de Gustavo Petro. Ya estamos en este rumbo, seguramente se cometieron muchísimos errores para llegar a este punto, pero nos resta aprender, observar, tomar nota, crecer. Seguramente saldremos fortalecidos de este trance, pero solo si somos capaces de vencer nuestras taras pasionales, ideológicas y politiqueras. Nuestro reto en Colombia
es encontrar la grandeza en nuestros corazones y la sensatez para forjar un mejor país. Un abrazo.